La diabetes es una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir que son varias causas que en combinación, varios problemas que todos sumados culminan con elevación del nivel de azúcar, resistencia a la insulina o problemas para secretar la insulina por parte del páncreas, entre otras situaciones que suceden que terminan pues subiendo el nivel de azúcar. Uno de ellos es la inflamación pancreática. Ya hablamos sobre inflamación crónica de bajo grado, que es una inflamación que sucede en todo el cuerpo y que eso te va afectando en distintos niveles. Pero aquí estamos hablando de una inflamación que sucede en el páncreas, la cual puede ser aguda, que generalmente se detecta muy fácil, pero lamentablemente la mayor parte de los casos es una inflamación crónica subletal, que los signos y síntomas son muy inespecíficos, muy difícil de detectar y a veces casi el único síntoma es efectivamente eso, que tenga usted el azúcar elevado. Casi siempre son casos en los cuales no hay síndrome metabólico, es decir, el único problema es el azúcar. El colesterol se mantiene bien, la presión se mantiene bien, no hay problema de sobrepeso, hígado graso, pero el azúcar está ahí. Y a veces se genera de otro tipo de problemas, porque el páncreas no solo produce insulina, produce otras sustancias que también pueden estarse afectando. De hecho, el páncreas puede verse afectado en la producción o liberación de otras sustancias y que si no se detecta a tiempo, por último, termina afectando su capacidad para producir insulina y es cuando viene otro tipo de diabetes por inflamación pancreática, y de esto vamos a hablar en esta ocasión porque creo que hay datos muy interesantes, muy relevantes y que además son comunes. Esto no es para nada algo raro, lo van a ver a continuación. Y puntos alarmantes, que si tenemos el azúcar alta hay que apurarnos para revertir esta situación, porque si no, esa inflamación en cualquier momento prende y se hace muy difícil y muy complicado revertir esta inflamación pancreática. Buenas tardes y buenas noches. Yo soy el doctor Antonio Cota, me encuentro en la ciudad de Tijuana. Aquí son las 6 de la tarde en Baja California y les agradezco que estén conectados el día de hoy para escuchar esta información porque hay puntos importantes. Esto de la diabetes no termina nunca y estas sesiones son para ir aportando nuestro granito de arena porque pues cada vez salen más cosas y hay mucho que aportarles para que uno esté alerta y sobre todo que tome mejores decisiones al respecto, ¿no? El objetivo no es alarmar o inculcar miedo, no, es simplemente estar informados sobre lo que está sucediendo porque lamentablemente en el consultorio no te van a decir nada. Esa es la realidad. Únicamente te recetan pastillas o te recetan insulina, pero falta mucha orientación. Así que, pues, para eso son estos espacios. Pues, inflamación pancreática, de eso vamos a hablar en esta ocasión. Antes de entrar en materia, me gustaría comentarles sobre nuestro programa de la Academia Sugar Care, que tenemos sesiones semanales, enseñamos a comer, a hacer el ayuno, orientarte paso a paso en este proceso de revertir la diabetes. Puede usted llamar o mandar un mensaje al número que ve en pantalla, más 52 229 173 9388, para darle más información. Seguramente va a cachar recomendaciones de mi parte o de la doctora Isis, que nos ayuda mucho con recetas saludables, checar etiquetas, ingredientes, combinación de alimentos, pero también de la comunidad. Hay muchas personas que están pasando por esta situación y a lo mejor unos van más adelantados que otros, han experimentado diferentes intervenciones o cambios que les ha servido mucho y también aportan con sus comentarios. Puede que en estos grupos que tenemos junto aquí con la Academia de Sugar Care, usted encuentre una solución o un consejo a ese problema que tanto le está costando revertir. Si está interesado, más información, mande un mensaje de WhatsApp, llame el número que ve en pantalla o bien el enlace de la página de web de la academia está en la descripción del video. Ok, entonces vamos a entrar en materia de inflamación pancreática. Aquí me gustaría comentar lo siguiente. El páncreas es probablemente el órgano más frágil. Yo en aquel entonces, cuando era estudiante de medicina,
no lo pensaba de esa forma, no lo miraba de esa forma y seguramente ningún otro doctor que me enseñó lo miraba de esa forma, ¿no? Por el pensamiento tradicional más que nada. Pero recuerdo que cuando apoyaba en las cirugías, sobre todo en cirugía general, de vesícula, hernias de pared abdominal, por ejemplo, apéndice u otras situaciones que entrábamos de ayudantes, me acuerdo en una ocasión muy bien que estaba el cirujano pues encargado de la cirugía con su ayudante y aparte pues yo. Me acuerdo que en esa ocasión el doctor me dijo, mira, aquí está el páncreas. Y ya me asomé, lo vi y como que le iba a hacer así para ver un poquito más, no tocarlo. Y me dijo, no, 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 ni se te ocurra tocarlo, ni se te ocurra. El páncreas nunca se toca. Con poquito que le hagas, te genera problema. Hay que tenerle mucho respeto a esa glándula. Eso me dijo el cirujano en aquel entonces. Entonces, el páncreas es posiblemente el órgano más frágil. Con poquito que se le mueva, con poquito que se le altere, genera una inflamación en cascada, como vamos a ver a continuación. Una vez que empieza el daño y se hace como un tipo de efecto dominó, híjole, es muy complicado revertir y controlar ese daño. Lo malo es que si ese problema del páncreas no se termina de detener, por así decirlo, puede destruir varias situaciones. Como les dije al principio, no necesariamente va a afectar la capacidad de producir o secretar insulina. No, puede que se vea afectado otra parte, otra función del páncreas que te genere otros síntomas, otros problemas, pero que eso, si no se detecta, a la larga termina afectando tu capacidad para producir insulina. Entonces, el páncreas es un órgano muy frágil que hay que tener mucho cuidado con este. Esta imagen es para comentarles que el páncreas no solamente produce insulina, produce glucagón, por ejemplo, produce somatostatina y muy importante, produce enzimas digestivas. Hay personas que tienen problemas con la digestión, que no absorben los nutrientes, comen, no suben de peso, pero es porque no absorben, no digieren. Y puede ser una insuficiencia pancreática si el páncreas se ve afectado en esa capacidad para producir enzimas digestivas, el cuerpo no va a absorber esos nutrientes. A veces así empieza la diabetes, con esta parte del páncreas afectado y que con el tiempo se va afectando las demás hormonas o proteínas que produce. En esta imagen se ve muy cercano el de color amarillo, el páncreas obviamente, y lo que se ve como de color rojo, rojizo, viene siendo una parte del intestino que se llama duodeno. Y arriba lo que están de color verde, que es como una bolsita, es la vesícula biliar. Y si se ven en el interior, en esta imagen tiene como piedritas, por ejemplo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, luego hay como un, ¿cómo podría llamarle? Como un tubito, un conducto que se ve de color verde, que pasa por el páncreas y que desemboca en el intestino, ¿no? Los problemas de vesícula, a veces, si esa piedra viaja por ese conducto verde que están viendo ahí, puede generar pancreatitis y puede generar una inflamación pancreática tremenda. De hecho, es la causa más común, ¿eh? La causa más común de pancreatitis aguda, de inflamación del páncreas, es eso, piedras en la vesícula. Generalmente esas piedras no causan problema, pero algunas logran migrar y tapar ese conducto. ¿Por qué es importante esto? Porque el páncreas se inflama o se ve afectado por dos situaciones. Una, que las mismas enzimas digestivas, esas proteínas que ayudan a digerir la comida y a que se absorba el nutriente, se activan estando dentro del páncreas. Esto no es normal. El páncreas tiene que producir enzimas y tiene que soltarlas en el intestino, que es donde está la comida. Pero a veces se activan nuevamente dentro del páncreas. Una vez que se activa dentro del páncreas, todo comienza a activarse y todo comienza a digerirse dentro del páncreas. Por eso es muy difícil detener esta inflamación. Una vez que esto sucede, muy difícil detenerlo. Y la otra situación es que el páncreas, como les digo, es un órgano muy frágil. Hay que tenerle mucho cuidado con este. Este es un ejemplo de un páncreas. Este es un páncreas que está afectado. Y la otra situación
diversas causas de inflamación, calcio, triglicéridos, alcohol, cigarro, por ejemplo, activan esa inflamación pancreática. Va a ser muy difícil detenerlo eventualmente porque prácticamente se está licuando por dentro ese órgano. Entonces, así es como comienza esa inflamación pancreática. Se activan las enzimas que digieren la comida, pero dentro del páncreas, que empiezan a comerse al páncreas, literalmente. De hecho, en algunos casos que son complicados o severos, de inflamación pancreática, en algunos estudios como tomografía, por ejemplo, se observa precisamente eso, cómo el páncreas ya perdió o hay tejido muerto, se le llama necrosis por esta inflamación pancreática. Ahora, esta inflamación pancreática, aquí les muestro tres situaciones distintas, ¿no? La número uno es una pancreatitis aguda, que generalmente sí da síntomas y esa no es difícil de detectar o diagnosticar, causa mucho dolor, ciertas alteraciones en el laboratorio o ciertas alteraciones en algún estudio de imagen. Con los métodos actuales no es difícil detectar ese problema y la gran mayoría se resuelve bien, pero sí puede ser letal esta situación. La segunda, que es inflamación pancreática crónica. Crónica quiere decir que no te va a afectar tanto en cuestión de pocos días, sino en más tiempo, en semanas, meses, años inclusive. Crónico más que nada va en relación al tiempo en el cual te va a producir algún problema. Lo más común es que esta inflamación pancreática crónica sea por ingesta de alcohol. Es bastante común. Si se detiene el problema, se revierte esta situación. Lo que sí les digo es que la pancreatitis crónica, cuando una vez que esa inflamación ya tiene mucho tiempo, es muy complicado revertirla, ¿eh? Si ustedes buscan en internet cuántas personas se recuperan de esta inflamación crónica, son muy pocas, muy pocas. El pronóstico no es tan bueno de la pancreatitis crónica, por lo mismo del efecto tipo dominó. Una vez que empiezan esas enzimas a digerir el páncreas, es muy complicado detenerlo. En cambio, las pancreatitis que tienen, o las inflamaciones que tienen pocos días, semanas a lo mejor, es mucho más probable que se pueda revertir. Y por último, tenemos una inflamación crónica subletal, que ahorita vamos a desmenuzar tantito más. La inflamación del páncreas aguda, que se da en días o semanas, pocas semanas, puede ser muy leve, incluso puede ser una leve molestia que ni cuenta uno se da y a los 3, 4, 5 días, una semana se le quita, ¿no? O puede ser mortal, puede ser una inflamación muy severa que sí manda a algunas personas a terapia intensiva, falla multiorgánica, algunos fallecen. En realidad, con el tratamiento apropiado, muy pocas personas van a fallecer. Ya con lo que hay actualmente de la medicina, manejo hospitalario, la gran mayoría se va a recuperar, pero en casos sí se complica y están mucho tiempo en hospital, antibiótico, laboratorios, suero, muchas intervenciones que hay que hacer para que esa inflamación del páncreas aguda se resuelva. Y cabe la posibilidad que si esa inflamación destruye las células, aquí me voy a regresar, destruye la parte que produce insulina, que son las células beta, quedan con diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 en la cual no se produce insulina y es necesario pues estarse inyectando y que es muy difícil revertir ese tipo de diabetes. Hay muchas personas que me han dicho, doctor, yo tuve pancreatitis aguda, ahí me operaron, pancreatitis hemorrágica, yo tuve tal cosa, no inflamación pancreática. Yo no puedo revertir. No se trata de eso. No hay que guiarnos tanto por el antecedente. Más bien hay que hacer las pruebas diagnósticas. Hay que hacer un péptido C, por ejemplo, insulina basal, por ejemplo, porque de eso depende. Yo puedo tener pancreatitis aguda, estar hospitalizado 3 meses inclusive, 2 cirugías, terapia intensiva, etcétera, 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 y que después con mi recuperación, mi péptido C está intacto, sí produce insulina. Tener un episodio de eso no necesariamente implica que uno va a tener diabetes tipo 1. Es probable,
pero no es seguro. Eso hay que documentarlo con los análisis, porque a lo mejor se ve afectado en la parte que produce glucagón, somatostatina o enzimas digestivas, ¿no? Que es un problema diferente. Eso no te va a llevar a la diabetes, te va a llevar a otros problemas. Entonces, después de un episodio de esto, si usted ha pasado por algún tipo de episodio de pancreatitis, por ejemplo, inflamación pancreática, por la causa que sea, hay que ver cómo quedó ese páncreas con un péptido C al menos. Y con eso, pues ver si sigue siendo tipo 2 o a lo mejor ya se transformó en tipo 1, ¿no? La pancreatitis crónica, que sucede en meses, años, ahí sí es difícil de diagnosticar porque generalmente no se considera esta posibilidad. Alguien que le duele mucho la panza o el abdomen se piensa en hernia, por ejemplo, se piensa en una inflamación intestinal, divertículos, piedras en la vesícula, estrés inclusive, efectos secundarios de medicamentos, pero pocas veces está dentro de la sospecha de uno pensar en una pancreatitis crónica. Y aquí el problema es que si uno no lo sospecha, uno no lo detecta, pues estamos, entre comillas, perdiendo el tiempo, ¿no? Ahora te voy a dar un tratamiento para esto y voy a ver cómo te sientes. Ah, no funcionó, ahora esto, un mes más. Ah, no funcionó, a ver esto, 3 meses más. Va corriendo el tiempo. Entre más corre el tiempo con esa pancreatitis crónica, es más complicado revertir ese problema. Esa pancreatitis crónica existen algunos estudios que en esta ocasión no vamos a comentar, que son diferentes a los que hemos comentado en otras ocasiones, para ver cuál es la parte de ese páncreas que está afectado. Es una inflamación muy lenta y si ustedes lo buscan nuevamente en internet, van a encontrar que el pronóstico no es nada bueno. Si esa inflamación crónica subletal se mantiene, subletal quiere decir que a lo mejor no te va a dar ningún síntoma, ni ningún dato, nada. A lo mejor nada más el azúcar alta. No tienes dolor, no tienes diarrea, no tienes estreñimiento, colesterol bien, presión bien, todo bien. Nada más el azúcar. Pero los demás estudios salen normales y no saben ni por dónde, pero ¿por qué? Si el cortisol salió bien, la inflamación salió bien, la tiroides salió bien, la resistencia salió bien, microbiota salió bien, esto bien, hígado graso no tengo, nada. Pero ahí está el azúcar y ese péptido C puede estar disminuyendo. En esta gráfica que me llama mucho la atención, esto me lleva al siguiente punto. Esto es una gráfica de la supervivencia a 5 años del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas puede debutar también como problemas. Hay dos situaciones, o se detecta muy avanzado, lamentablemente en la mayoría de los casos, se trata de una persona que ha bajado mucho de peso, mucho dolor abdominal y está amarillo o tiene ictericia por elevación muy marcada de esa bilirrubina. Cuando ese es el problema, híjole, la supervivencia es muy baja, vean, en comparación de otros tipos de cáncer. Cáncer de mama, sobrevivencia 85%, por ejemplo, colorectal o cáncer de colon 55%, cáncer de hígado es poco, pulmón es poco, pero el de páncreas es el más letal, es el más complicado de resolver y todo comienza por esa inflamación. ¿Qué detona esa inflamación crónica subletal? Ahorita les voy a mostrar la imagen. Aquí es importante saber esto, que si la inflamación del páncreas uno no lo detiene, con el tiempo cada vez es más complicado de tener esa inflamación y ahí está la gráfica, lo demuestra. Una vez que está el problema bastante avanzado, híjole, está muy complicado de revertirlo. Y esto fue lo que me llamó mucho la atención. ¿Qué causa inflamación pancreática? ¿Qué causa cáncer de páncreas? En última instancia, ¿no? Vean, alto riesgo, historia de pancreatitis crónica. Si ya tuvimos una pancreatitis que duró bastante tiempo, de hecho hay casos, me ha tocado bastantes casos que me han dicho, doctor, yo tuve pancreatitis hace 15 años y luego hace 10 tuve otra y luego hace 2 años tuve otra. O sea, el cuerpo te está avisando que algo no está bien.
Esas pancreatitis habitualmente son por el calcio muy alto, los triglicéridos, por eso urge controlar ese número. Generalmente se dice mayor a 1000 de triglicéridos, aunque mayor a 500 también lo puede ocasionar. El triglicérido urge controlarlo. Hay medicamentos que causan pancreatitis. El alcohol, por ejemplo, las piedras en la vesícula es otro y algunas otras situaciones. Eso urge revertirlo. Entonces, si ya tuvimos un problema de pancreatitis, urge, porque si no, ya no se va a poder hacer nada, ya no se va a poder revertir. No lo olviden, una vez que inicia esa inflamación del páncreas, comienza un tipo efecto dominó y es lo que hay que resolver. Y luego miren, riesgo moderado para inflamación pancreática y en última instancia cáncer de páncreas. Cigarro, eso lo sabemos y es obvio, ¿no? Que es cancerígeno, ok, va. Pero luego dice diabetes mellitus. O sea, la diabetes mellitus es un factor de riesgo bastante importante que inflama el páncreas, por eso urge revertir esta situación. Si tenemos este problema, está habiendo seguramente esa inflamación del páncreas que urge resolver. Que en otro video hablamos sobre la ventana de reversión, ¿no? Hay momentos para revertir y hay momentos en donde no se puede revertir por diferentes situaciones familiares, trabajo, el entorno, económicos, personales, X. Hay muchos factores, pero si en este momento nuestro estilo de vida, nuestra rutina, nuestro entorno está más o menos estable y más o menos en nuestro control, es el momento de revertir. Si tenemos diabetes, hay inflamación crónica del páncreas. Dejamos pasar el tiempo, a lo mejor ya no se va a poder revertir. Y a lo mejor uno sí revierte, llegado el momento, pero puede que tengamos secuelas por esa inflamación, secuelas del tipo digestivo. Si la parte que produce enzimas digestivas se ve afectada de forma irreversible, lo que come uno no se va a digerir de forma normal y no se va a absorber de forma adecuada, aún teniendo una microbiota saludable, porque les recuerdo nuevamente, vamos a regresarme acá. El páncreas también produce glucagón, somatostatina y enzimas digestivas. Si perdemos las enzimas digestivas, ya no se va a absorber igual la comida. Claro, hay pastillas, enzimas digestivas, para reponer esa deficiencia y sí ayudan bastante, pero no es lo mismo. Y si podemos prevenir esa situación, pues hay que intentarle todo lo posible. Entonces, diabetes mellitus me sorprendió mucho, como un factor de riesgo para esta inflamación pancreática, ¿no? Y tiene todo el sentido. Tener problema de azúcar implica más trabajo para el páncreas. Y luego dice, chequen bien, uso de antidiabéticos, o sea, medicamentos para bajar el azúcar. Medicamentos para bajar el azúcar elevan la inflamación pancreática. La gran mayoría de los medicamentos no tiene esa advertencia, excepto las inyecciones que están hoy en día para bajar de peso, Ozempic, Victoza, Saxenda, que en mi opinión por pocos meses no creo que tenga tanto problema, pero a largo plazo sí va a haber problema. Lo que sucede es que el páncreas produce todas estas sustancias para digerir la comida y siempre está secretando, siempre. Cuando uno come, se producen más y se liberan más. Pero cuando uno está en ayuno, aún se liberan. Menos, más lento, pero sigue. No se pueden quedar ahí estancadas, porque si se quedan las enzimas digestivas en el páncreas estancadas, entonces se van a activar. Y si se activan, empiezan a licuar o digerir ese páncreas. Entonces, todo el tiempo hay flujo. Y estas inyecciones, Ozempic, Saxenda, por ejemplo, disminuyen esa movilidad gástrica, por así decirlo, empujan menos comida al sistema digestivo y eso hace que el tránsito del páncreas o la secreción más que nada de las enzimas digestivas se ve enlentecida también. O sea, se va estancando esas enzimas digestivas y con el tiempo, está bien descrito, tal cual dicen las inyecciones, puede causar pancreatitis. Por poco tiempo
no hay tanto problema, al menos en lo que yo he visto. Pero cuando se usa ese medicamento, inyección, más de un año, más de 2 años, puede que ocurra ese problema. Aunque aquí en la gráfica, en el artículo de hecho, no especificaban qué medicamento. A forma general, esos medicamentos generan inflamación pancreática, nuevamente usados por corto tiempo, riesgo-beneficio hay que valorar. A veces el beneficio es muy grande, sabes que tu riñón, tus proteínas, tu resistencia, hay que usarlo ahorita, órale, hay que usarlo, pero siempre con la mentalidad de revertir eso, revertir ese problema de azúcar y poder quitar medicamento, porque si no es inflamación, pues va a seguir ahí. Entonces, el número 1, historia de pancreatitis, bueno, eso ya te pasó, ya no puedes hacer nada por cambiar el pasado, pero toma en cuenta que ya hay algo ahí, algo, y hay que buscar la causa. Le hemos dicho muchas veces, busca la causa. ¿Qué te generó esa pancreatitis? ¿Piedras? Bueno, pues hay que ver cómo eliminarlas. ¿Alcohol? Pues ya sabe uno lo que tiene que hacer. Cigarro, ya sabe uno lo que tiene que hacer. Medicamento, quitarlo, cambiarlo por otro, o bien, si es posible, eliminarlo y abocarse para revertir esa situación. Entre otros problemas que puede haber, triglicéridos, calcio, son muchas las causas de pancreatitis, así que hay que hacer una evaluación del caso por completo, apoyándose de estudios de laboratorio para poder detectar cuál es la situación y que no se repita, evidentemente. Si no es inflamación, no va a ceder. Diabetes, revertir, medicamento, tratar de revertir es lo mismo y ir quitando medicamento. Historia familiar, pues uno no puede hacer nada por cambiar su carga genética, ahí sí no, pero en lo demás sí se puede incidir bastante. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo se detectan estos problemas? Bueno, la historia clínica. Como les dije, es muy difícil. De hecho, no hay signos que uno diga, tienes el síntoma tal, es el páncreas. No, tienes el signo tal, es el páncreas. Tampoco. Es muy difícil detectarlo. Pero también creo que la comunidad médica hoy en día, porque yo también lo he vivido, diagnosticar a alguien con problema de pancreatitis crónica o con cáncer de páncreas ya avanzado o con alguna otra situación es difícil, y sobre todo porque uno no pide estudios. Uno pide casi siempre lo básico: biometría hemática, química sanguínea, hemoglobina glucosilada y tan. Pero si el problema está ahí, y les confieso algo, esto es común, y yo pienso que sucede en todo el mundo, ¿no? Si a alguien le detectan cáncer de páncreas o inflamación, destrucción muy severa del páncreas, es como que, bueno, pues ni modo, ya no se puede hacer nada. Como que no hay interés por detectar a tiempo estos problemas y por tratar de prevenirlos. Una vez que sucede, es muy difícil revertirlo, por eso hay que estar bien alertas. ¿Cuáles serían los síntomas o signos de que hay un problema, una inflamación pancreática? Lo que ustedes ya saben, azúcar alta es el primero, y pueden empezar con el péptido C, por ejemplo, la insulina basal o insulina sérica. Eso te va a dar una idea de cómo está ese páncreas produciendo esa cantidad de insulina, ¿no? Si hay otros signos, otros problemas, el peso, el músculo, el colesterol, la presión arterial, la piel, otras situaciones, hay que pensar que a lo mejor está afectada la porción que produce enzimas digestivas. Y hay que tomar cartas en el asunto luego, porque si no, ese problema se deja pasar mucho tiempo y después, híjole, difícilmente se va a revertir. Tu detección, prácticamente esas serían las dos situaciones. Una, si hay problema de azúcar, los estudios completos que ya hemos comentado en varias ocasiones. Se sospecha de algo más, pruebas más especiales o más avanzadas para diagnosticar insuficiencia pancreática, ¿no? Que son otras, además de las que ya hemos comentado. Prevención prácticamente es lo que están viendo aquí en esta gráfica. Si ya tuviste pancreatitis crónica, detecta
por qué y resuelve eso. Si hay cigarro, pues hay que quitarlo. Si hay diabetes, hay que revertirlo. ¿Cómo? Con todo lo que ya saben ustedes, bajando carbohidratos, ayuno intermitente, ajustando la micronutrición, vitaminas, suplementos, mejorando la calidad del sueño, todo lo que sume o ayude a revertir ese problema, pues hay que ponerlo en práctica. Medicamento, ir disminuyendo dentro de lo posible según la evolución de cada persona, eh, porque pues ahí está, miren, uso de antidiabéticos, ahí dice supuestamente excepto la metformina, corren el riesgo de una inflamación pancreática un poquito más avanzada. Entonces, hay que detectarlo, sí, con estudios completos. En ocasiones hay que recurrir al ultrasonido o tomografía según el contexto de cada quien. Y la prevención es lo más importante. Aquí no comenté, por ejemplo, los anticuerpos positivos, anticuerpos anti-GAD, por ejemplo, anti-islotes pancreáticos para diagnosticar otro tipo de diabetes, la diabetes tipolada o 1.5 que a veces le llaman, ¿no? Que es un tipo de diabetes inflamatoria. Esa es una situación un poquito diferente. Aquí estamos hablando de una inflamación en la cual el páncreas se licúa y se digiere. En la diabetes tipolada o diabetes tipo 1, esa inflamación, esos anticuerpos únicamente van a afectar a esas células beta que producen insulina. No van a licuar o no van a digerir el páncreas propiamente. Es un poquito diferente. La vía por el cual se está causando el daño es completamente diferente y requiere un abordaje similar, pero sí hay ciertas diferencias. Entonces, el mensaje de esta sesión es, esta inflamación pancreática, si ya la tuvimos, es que algo hay ahí. Y usted pregúntese, a ver, yo tuve pancreatitis, ¿qué me lo causó? Si no sabe, algo está pasando, hay que investigar por qué le dio, porque a lo mejor ese problema sigue ahí. Y si se repite y se repite, va a ser mucho más complicado poder controlar esto. Si está intentando revertir dieta, ayuno intermitente y aún así no ve mejoría, no ve un buen resultado, estudios completos, no se tarde mucho, porque si uno deja pasar el tiempo, y entiendo, hay gente que tiene 10, 15, 20 años con el problema y nadie les había dicho esto. Lo entiendo, así era en aquel entonces, así también yo pensaba antes. Eso ya no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es el presente. Hoy tomar la iniciativa, ok, voy a hacer el esfuerzo, voy a hacer estos estudios por completo para que no se me escape cierta información, porque sucede, hay casos que hasta el último se detecta, pero se detecta cuando ya está muy avanzado y poco se puede realizar. Si tengo problema de azúcar, esa es la pregunta que mucha gente me hace y se está haciendo seguramente en este momento. ¿Cómo bajo esa inflamación? Revirtiendo la diabetes, alcohol lo menos que se pueda, cigarro lo menos que se pueda, y cuando sea prudente y posible, ir suspendiendo o ir quitando esos medicamentos para el azúcar, porque ya lo vieron, genera inflamación pancreática. Si estoy bajando mucho de peso, mi problema es que no absorbo nutrientes, muchos gases, diarrea a lo mejor, y estoy comiendo bastante. Bueno, dos cosas. Hay que ver que yo sí tenga las enzimas digestivas adecuadas y una microbiota saludable. Con eso uno recupera o regenera un poquito más el páncreas junto con todo lo demás que ya hemos platicado, ¿no? Un tema muy interesante la vez pasada fue, fue la melatonina, como el ritmo circadiano, la calidad del sueño y cómo la melatonina te ayuda para regenerar ese páncreas. Si mi calidad del sueño no es muy buena, ese páncreas no tiene tiempo, no tiene espacio para recuperarse. Todo va, todo actúa en sintonía y en coordinación. No hay un solo sistema en el cuerpo que actúe de forma aislada. Todo va sumando a que ese páncreas se regenere lo más posible. Yo ya tuve un antecedente, hay que hacer el estudio antes de sacar conclusiones de que ya no puedo revertir, ya no puedo hacer nada. La insulina es de por vida, hagan los estudios completos y con eso saquen la conclusión.
Bien, esta fue la sesión pues de inflamación pancreática. Puede ser aguda, se detecta con facilidad, se revierte bastante bien con los tratamientos actuales, pero hay que ver qué lo detonó. Ahí no termina el tratamiento de soporte. Una vez que uno sale de eso, hay que resolver lo que te llevó a eso. Pancreatitis crónica, híjole, meses, años inclusive con el problema, y entre más se espere uno o más se tarde uno, va a ser más complicado revertir. Se dice en la literatura que esa pancreatitis crónica es irreversible, entre comillas. Yo creo que sí se puede con todo lo que hay en la medicina actual, pero hay que ver qué tan avanzado está ese problema. Y hay inflamación que uno no se va a dar cuenta. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes sabían, porque yo hace poco lo descubrí, que la diabetes mellitus te genera una inflamación de este tipo, que no lo vas a ver ni en la proteína C reactiva, ni en los anticuerpos, y nada? Pero eso no significa que no tengas daño. El daño está ahí. O que los demás medicamentos, yo sabía que la glibenclamida, glipizida, Ozempic, Saxenda, Victoza, por ejemplo, te generaban problemas pancreáticos, pero los demás también generan inflamación pancreática a largo plazo. Bien, vamos entonces a revisar las preguntas que puedan tener aquí en el chat respecto al tema o el proceso de revertir la diabetes. Les agradezco que estén conectados escuchando esta sesión. Sucede bastante, ¿eh? Hay gente que acude a consulta con antecedente de inflamación en el páncreas pensando que ya no pueden revertir. Pero, oh sorpresa, si vemos el péptido C bien, la resistencia, digamos, entre comillas, bien, insulina basal, insulina sérica, entre comillas, también bien, y se puede revertir, porque eso me está indicando que la parte que produce insulina se conservó. El tener pancreatitis o una cirugía del páncreas no necesariamente involucra que ya no se pueda revertir. Hay que hacer estudios para saber exactamente qué es lo que está pasando. Ok, vamos a revisar aquí las preguntas que puedan tener y los comentarios. Les agradezco que me escriban aquí en el chat porque eso me da ideas para otras sesiones. Sus preguntas son muy importantes porque la pregunta que usted tenga, lo más seguro es que alguien más también la tenga, y al responderle a usted, seguramente le estamos respondiendo a otras personas. Ok, vamos a ver. Primero que nada, un saludo a Esther Romero, que está en la ciudad de Tecate, que es vecina a la ciudad de Tijuana. Le mando un abrazo y espero se encuentre usted muy bien. Dice Susi Jara, gracias por sus palabras y le mando un saludo. Y espero que este video le haya aportado para más información, pues, en cómo uno se puede cuidar mejor. Dice aquí Esther Romero, en alguna ocasión me dijo mi médico de aquel tiempo, me dijo que mi duodeno no funcionaba bien. Ok, el duodeno es esta parte de aquí. Vamos a mostrarlo en la imagen. Vamos a mostrar aquí en la imagen. Lo amarillo es el páncreas y lo que se ve como rosita, rojo más o menos, es el duodeno. Es una parte del intestino delgado. Ese es el duodeno. Dice... Me dijo que mi duodeno no funcionaba bien. ¿Será por esa causa que me dio diabetes? No, no, no. No, ese no creo que sea la causa. Ese duodeno es muy importante por diferentes situaciones, ¿no? Pero generalmente no causa diabetes. Causa inflamación pancreática, sí, pero cuando hay un problema casi siempre tumoral, cuando hay un tumor o algo así, que esa parte se le llama ámpula de Vater. Es el sitio donde el páncreas, ¿cómo les diré? Toca el intestino delgado. Pero no, son situaciones completamente diferentes, señora Esther Romero. Tomás Cruz Santos dice, ¿cada cuánto tiempo es bueno hacerse análisis de péptido C u OMA-R? El OMA-R, la resistencia a la insulina, yo lo mediría, por ejemplo, depende. Si una persona acude conmigo a consulta y la resistencia, el OMA-R, sale muy alto, yo lo mediría a los 2 o 3 meses.
pero si una persona acude conmigo, no tiene resistencia, no lo volvería a medir a lo mejor hasta dentro de más tiempo y según cómo vaya la cosa. El péptido C, lo mismo. Si una persona viene conmigo y yo no tengo dudas de cuál es el problema y cómo lo va a revertir y veo que el péptido C está bien, yo no lo repetiría. Pero si veo a una persona que tengo duda, a lo mejor lo repetiría a los 3 o a los 6 meses. Si tengo una persona que tiene el péptido C muy bajo, con agotamiento pancreático, que yo espero recuperar ese páncreas y que es el objetivo del tratamiento, yo lo mediría a los 3 y a los 6 meses. Ahora sí que va a depender, señor Tomás Cruz. Espero haberle contestado su pregunta. Gracias, Esther Romero, por sus palabras. Espero que le haya quedado bastante claro el mensaje. Creo que hay varios puntos importantes, ¿no? en esta sesión, porque me sorprendió mucho. Inflamación pancreática, factor de riesgo, medicamentos para la diabetes y diabetes propiamente. Me sorprende bastante. Juan Carlos Rubio, gracias por su comentario. Lourdes García dice... Estoy pasando por una situación de hipotiroidismo. ¿Puedo hacer ayuno y de cuántas horas? Ok, sí se puede hacer el ayuno. De hecho, mire, el hipotiroidismo la mayor parte de las veces es por inflamación. Si el problema es inflamación tiroidea, claro que le va a ayudar el ayuno intermitente, porque eso desinflama bastante. ¿Cuántas horas? Híjole, ahí sí va a depender de cada quien. Cada quien tiene su régimen, cada quien tiene su esquema de ayuno, por así decirlo. Yo, por ejemplo, tengo cierto esquema de ayuno que me funciona bien, ¿no? Pero a lo mejor usted requiere algo diferente. Vaya probando con diferentes esquemas, 16-8, 2-3 días a la semana. Si no le funciona, tiene dos opciones, le sube o le baja. 16-8 no le funcionó, no logró su meta, le puede subir a 24, 2-3 días a la semana. Y la otra opción también es bajarle, ¿eh? Porque a veces uno se obsesiona con, le voy a bajar más al carbohidrato, voy a hacer más horas de ayuno. 16 horas no fueron suficientes, voy a hacer 20. No, 24. Tampoco voy a hacer 30. Tampoco 48. Y tampoco, porque puede ser que nos estemos yendo por la dirección incorrecta. Me explico, le estamos subiendo al ayuno cuando a veces lo que uno tiene que hacer es bajarle al ayuno, bajarle las horas o bajarle los días. Siempre y cuando sea el ayuno intermitente lo que nos falte para nuestro cuerpo. Entonces, respondiendo con hipotiroidismo, si el problema es inflamación, que es lo más común, sí se puede, y vaya probando diferentes esquemas y pregúntese usted cuál es el que mejor, con el que mejor se siente y con cuál esquema se está acercando más a la meta o a lo que usted quiere lograr con ese ayuno intermitente. Espero haberle contestado esa pregunta muy interesante. Elvis Serna manda un saludo y a los compañeros del reto. Espero se encuentre muy bien. Le mando un abrazo. Catalina Fabián Jerez, igualmente, bendiciones. Dice aquí Imelda Matías, nos manda un saludo desde Virginia, Estados Unidos. Dice que son las 9 de la noche allá en la ciudad. Gracias por sus palabras y qué bueno que le haya gustado este video y esta información. Beto Aprendiendo Juntos dice, gracias por sus palabras. Aprender de los diferentes síntomas que padecemos todos nosotros con la diabetes. Sí, el mensaje con el que yo al menos me quedo, a lo mejor ustedes se quedan con otro tipo de mensaje de este tema, es que hay que estar bien alertas ante esta situación y de ahora en adelante, si yo veo a una persona con azúcar alta y todo lo demás bien, cortisol bien, sueño bien, no hay síndrome metabólico, híjole, ser más agresivos con los estudios. Generalmente uno como médico, se lo digo, yo soy médico internista, uno tiene la idea de que vamos a pedir un estudio siempre y cuando haya cierta indicación, cierto signo y cierto síntoma. Pero a veces cabe la duda y si se tiene el recurso, hay ese estudio porque honestamente un ultrasonido o una ecografía no es tan caro. Al menos aquí en México no es tan caro y es accesible.
Si se tiene el estudio, no te pone en riesgo, no se va a aplicar ningún medicamento o algo así por el estilo, ninguna cirugía, es no invasivo el estudio, adelante, si se puede hacer, hay que hacerlo porque te va a dar más información. Hay muchos médicos dirían, no, pero ¿para qué le pides tantos estudios? Bueno, pues porque hay un problema que no sabemos qué es lo que está pasando. Esa sería la situación, ¿no? Obviamente, si una persona vemos que todo bien, tampoco lo vamos a bombardear con tantos estudios. Yo me quedaría con eso. El azúcar, nomás no, nomás no, nomás no. Iría un paso más a lo que nos han entrenado y lo que nos han enseñado y buscar con mayor profundidad, se podrá decir, cuál es el problema. Porque si nos tardamos mucho, esa inflamación crónica ya no se va a revertir, va a destruir diferentes porciones o partes de ese páncreas. Reme, dice aquí Reme Almodovar, que nos manda un saludo desde Texas y también a los compañeros del reto 21. Qué bueno que se haya inscrito y ojalá le haya servido bastante. Y yo sí he notado eso, que en este reto las personas que tuvieron la oportunidad de participar les ayudó bastante. Yo los veo más tranquilos, más orientados, más seguros. Ya no se estresan tanto con ese tema del azúcar porque creo que ya están como en control de la situación, saben por dónde darle. Cada quien detectó, yo estoy fallando aquí, yo acá, él acá, cada quien detectó cuál fue su situación y están trabajando en eso y creo que la gran mayoría les ha ido bastante bien. Claro, todos son diferentes, hay gente que corrige muy rápido, hay gente que le toma mucho más tiempo y mucho más esfuerzo corregir, pero aún así creo que los veo mucho más orientados sobre cuál es el problema. Imelda Matías dice: ¿el péptido C es igual que el A1C? No, no es lo mismo. El A1C o la hemoglobina glucosilada es un estudio para saber el azúcar promedio de los últimos 3 meses. El péptido C es una muestra en sangre para saber la capacidad que tiene el páncreas de producir insulina. Es algo diferente. Dice Javier Yepes, esto de sacar en un examen general de orina 15 miligramos de proteína es de alarma. ¿Debo hacerme estudio de examen de 24 horas de recolección de orina? Todos los demás valores son normales, creatinina, urea, glucosa en orina no hay. No, es muy poquito, fíjese, 15 miligramos en un estudio de orina es muy poco, el límite es 30, es muy poco. Lo más común son infecciones o problemas de la próstata en hombres, eso es lo más común. Yo, si fuera usted, sí haría el estudio, fíjese, yo sí cuantificaría la orina, yo sí recolectaría la orina por todo un día, 24 horas, para tener una medición más exacta de la cantidad de proteínas. Si todo está bien, como usted dice, a lo mejor es un error de laboratorio. Por esa razón yo me lo haría, para detectar que no haya sido un problema. Y si en ese estudio de 24 horas dice que la proteína es muy poco o no hay, pues entonces ya se confirma. En caso de que salga un poco alto, hay que ver qué está pasando. Lo más común son infecciones o problemas de la próstata, no necesariamente la diabetes o efectos secundarios de algún medicamento. Dice María de Los Ángeles García Castellanos, ¿cuánto de insulina basal es normal? Bueno, esto va a depender de cada persona, pero en términos generales, la meta, si se busca revertir la diabetes, menos de 10. Para no tener resistencia a la insulina, un poquito más bajo inclusive, ¿no? 6, 5, 7, aunque esto es fluctuante. Es decir, si yo me mido la insulina ahorita, bueno, digamos que en ayuno ahorita, saco 5, ok, estoy bien. Mañana 7, estoy mal, pues no, son variaciones. Pasado mañana saco 6, son variaciones normales, pero están abajo de 10, ¿no? Abajo de 10 como mínimo para revertir la diabetes. Gracias Imelda Matías por su comentario. Dice Gris Aula Medios. Buenas noches. ¿Cómo saber que se tiene el páncreas inflamado? Ok, muy importante. A veces esto se puede documentar mediante estudios de sangre con 2 parámetros, amilasa
y lipasa pancreática, que generalmente se miden en una química sanguínea. En Estados Unidos le llaman metabolic panel, por ejemplo. Amilasa y lipasa, si están muy elevados, más de 3 veces el límite superior. Ejemplo, supongamos que yo me mido una lipasa y esta lipasa está en 55, es un ejemplo, ¿no? 55, ay, lo veo alto, me alarmo. Pero luego veo que el límite superior es de 40. No hay tanto problema. Tiene que estar 3 veces el límite superior. Si el límite superior del laboratorio es 40, pues 40 por 3, 120. Si mi lipasa está cercano a 120 o más de eso, ahí hay problema. Más de 3 veces el límite superior. Si es poquito, no pasa a mayores. Eso podría ser una forma. 2, con anticuerpos, anti-GAT, por ejemplo, anti-islotes pancreáticos, si se está buscando otra situación. En caso de que estos valores sean negativos, tenemos estudios de imagen, el ultrasonido o bien la tomografía. La tomografía también te puede dar signos o índices de que hay un problema en el páncreas. Eso es la forma más habitual de detectar inflamación pancreática. Espero haberle contestado su pregunta. Dice aquí CM Barber Shop, ¿cómo favorece la vitamina D3 en la prediabetes y diabetes tipo 2? Claro que sí, con todo gusto. Vamos a hacer un video hablando sobre la vitamina D3 porque la gran mayoría tenemos baja esa vitamina D por nuestro estilo de vida, por la calidad de la alimentación, falta de exposición al sol, entre otras situaciones que sí afecta el metabolismo. Sí, claro que sí, y gracias por su comentario. Una idea más para otro video. Yudelki de León dice, si la insulina basal está baja, ¿qué se podría determinar acompañada de un péptido C bajo? Bueno, hay que ver el contexto, ¿no? A veces los puros números no me dicen muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que tienen insulina basal en 4 y el péptido C en 0.7 y es totalmente normal. No implica necesariamente un problema esos números. Claro, estamos hablando de alguien con azúcar en 80, 85, buen peso o delgado, delgada, no toma medicamento, no usa insulina, por lo demás bien, come muy poco carbohidrato, hace ayuno intermitente bastante, entonces no hay problema. El contexto me lo está diciendo, porque su páncreas no necesita producir tanta insulina, todo lo demás está bien. Pero ¿qué tal si yo veo a una persona con colesterol, presión alta, el azúcar me voy a ir al extremo, el azúcar en 300, la hemoglobina glucosilada en 10% y tiene la insulina muy baja, el péptido C muy bajo? No, claramente ese páncreas no está produciendo, porque con todos esos problemas yo esperaría que el páncreas produciera un montón de insulina y si no lo está haciendo, claramente hay algo. Entonces, va a depender mucho, Yudelki de León, del contexto de cada caso en particular. Ok, Carlos Cuellar, gracias por sus preguntas, perdón, por su comentario. Aquí dice Frank Norwood, tenía piedra de 10 centímetros, a lo que yo entiendo una piedra en la vesícula, me iban a operar. No lo entiendo. Ah, ok, con $20 compré chanca piedra, me la hizo como azúcar en polvo. O sea que se desbarató la piedra que usted me está diciendo en la vesícula y en 2 semanas salieron sin dolor. Excelente. Fíjese que tiempo atrás yo no hubiera creído eso, pero con lo que he visto de tantas personas que hacen eso, porque hay doctores que a eso se dedican para eliminar o tienen tratamientos, protocolos para eliminar piedras en la vesícula y que algunos sí funcionan, algunos sí funcionan. No el 100% seguramente, pero sí muchos y sí me ha sorprendido, así que pues yo sí creo lo que usted me está diciendo. Dice Rocío Bustamante, a mí el médico internista me mandó Forxiga de 10 miligramos por las mañanas
Sigdu XR de 5/1000 a la hora de comer y por las noches Hanumet 50 miligramos con metformina 850, pero mi glucosa en ayunas siempre está entre 130 y 140. Pues tiene bastante medicamento. Yo apostaría o verificaría si su alimentación es la correcta. A lo mejor hay algo que le está subiendo el azúcar. Verificaría si el ayuno que está haciendo es el correcto para usted, la calidad del sueño, el péptido C y el cortisol. Al menos esos 5 puntos hay que revalorar o replantear porque es bastante medicamento para que usted esté amaneciendo con esos valores. Griselda Curvelo, que nos manda un saludo desde Uruguay. Gracias por estar aquí conectada. Le mando un abrazo de Tijuana, Baja California, México. Dice Fanet Lagos, la hemoglobina glucosilada sale en 10 en agosto. Me mandaron insulina, pero solo me la coloqué hasta noviembre, ok, de agosto a noviembre, y desde entonces no me la dan. Mi glucosa en ayunas sale en el glucómetro en 1. Bueno, no lo entendí si sale en 100 o 100, no sé, se le cortó yo creo el número, pero sí estaba bastante alto en aquel entonces, no sé si ya le bajó. Con 10, bueno, es que no me puso el número aquí de cuánto le sale el azúcar en el glucómetro. Rocío Bustamante, ¿está interesado usted en una consulta? Mire, le dejo el número aquí en pantalla, puede llamar o mandar un mensaje, un WhatsApp, y ahí le dan toda la información necesaria. O bien, si se complica, también tenemos este programa Academia Sugar Care, que le va a ayudar bastante para enseñarle a comer, ayuno intermitente, la comunidad que le digo, hay muchos consejos, testimonios, hay gente que necesita eso, necesita el apoyo, estar en comunidad, saber que otra gente lo está revirtiendo y no nomás escucharlo de mi parte, porque yo les puedo decir, ¿no?, que se revierte, pero escucharlo de la propia gente y escuchar testimonios, historias que dejan a veces impactado cómo estaba su vida antes y cómo es su vida después con todo este proceso. Pues aquí tienen el número en pantalla de la Academia Sugar Care y una vez más el teléfono del consultorio. Pueden llamar o mandar un mensaje de WhatsApp. Ok, dice Erika Cárcamo, que nos manda un saludo desde Chile. Dice, gracias por sus palabras. Dice que ha bajado mucho el azúcar y la glucosilada. Tenía 200, de 200 de azúcar bajó a 140. Y la glucosilada de 9.8 bajó a 7. Excelente, o sea que va perfecto, va encaminada a revertir este problema y me da mucho gusto. Le mando un saludo. Ok, dice aquí Cristina Robles, ¿por qué hay veces que tomo la metformina en la noche, por la mañana al hacer el baño sale completa? No entiendo si la pastilla sale completa sin digerir, por así decirlo. Dice que la ha pasado 3 veces. No estoy seguro si es eso lo que me está diciendo, que la pastilla sale completa sin digerir. Pues si es eso, pues hay algo, pues no está digiriendo absolutamente nada, ¿no? Fue lo que comentamos en esta sesión, ¿no? Cuando no hay enzimas digestivas, cuando el páncreas está viéndose afectado de esa parte o de esa función, pues la digestión no va a ser normal. Pues a lo mejor le convendría no seguir con ese medicamento, porque si no se digiere, pues no se absorbe y no le hace absolutamente nada. Más bien, enfóquese sobre lo que tiene que hacer para revertir este problema. Vea si su dieta es la correcta, si el ayuno es el correcto, análisis completos de su caso para saber exactamente cómo usted lo va a revertir. Javier Yepes, gracias por sus palabras. Y dice Efren García, buenas noches, mi péptido C salió en 1.18, la hemoglobina glucosilada en 6.2, el azúcar lo menos en 107 y lo más alto en 130. Dice, soy trailero y sí me desvelo 2 a 4 noches por semana. Saludos. Ok, ahí lo que yo verificaría es dos cosas.
es la resistencia a la insulina y el cortisol. Si hay resistencia, le falta ayuno intermitente. Si no hay resistencia, pues no le falta. Y si es el cortisol, entonces le está afectando ese horario para dormir, por así decirlo, es lo que yo verificaría. En otras palabras, es probable, señor Efren, que usted no tenga diabetes, que usted tenga problema de cortisol propiamente. Es probable, ¿no? Para eso le sugiero apoyarse de esos análisis y con eso usted aclara bastante, porque su páncreas funciona bien y su glucosilada no está tan alta. El azúcar en ayuno tampoco está tan alta. De ahí mi duda, pues, apóyese con estos dos estudios cuando menos. Bien, yo soy el doctor Antonio Cota, espero haberles aportado con esta sesión, con este en vivo de inflamación pancreática y respondiendo sus preguntas. Gracias por haberse conectado, les seguimos la próxima semana, eventualmente yo les aviso 2 en vivos a la semana en cuanto me organice con algunas actividades. Les mando un saludo desde la ciudad de Tijuana, cuídense mucho y pues ya saben, aquí estamos para seguir aportando esta información, orientarlos sobre este proceso para revertir la diabetes y que tomen mejores decisiones. Cuídense y nos vemos pronto en la próxima sesión. Que estén muy bien. Bendiciones para todos.